y vamos a ver en qué consiste el enfoque clásico de la microbiología, ¿no? La secuenciación del DNA y las técnicas de biología molecular, pues, son caras, ¿no? Normalmente todos los reactivos que se utilizan para esa serie de técnicas, pues, se cotizan en dólares. Aunque han bajado mucho de precio en las últimas 2 décadas, la realidad es que siguen siendo pues bastante costosas, sobre todo para hacer prácticas de nivel licenciatura, ¿no? Si estuvieran en la maestría o en el doctorado, pues seguramente haríamos una práctica de estas, pero normalmente en maestría o doctorado, pues son menos alumnos y por lo tanto se requieren menos reactivos, ¿no? Para que se den una idea, un kit de biología molecular baratón no baja de $200. Entonces, es algo costoso. Por esta razón, utilizamos lo que se conoce como el enfoque clásico, que tiene siglos utilizándose, que es el cultivo de bacterias, ¿no? Entonces, decimos que en microbiología la unidad taxonómica mínima son los clones o las cepas. Entonces, clon o cepa no es otra cosa que una población de células que están genéticamente idénticas y derivadas de la división sucesiva de una sola célula. Aquí hay algo arbitrario, pero que quiero que entendamos, ¿no? Normalmente cuando hablamos del objeto de estudio de la microbiología decimos que son los microorganismos, y los microorganismos son todas aquellas cosas que son seres vivos menores de diámetro de 1 milímetro y que no se pueden ver con la resolución del ojo, ¿no? Sin embargo, esto que tenemos aquí es una bacteria, ¿sale? Pero lo que estamos viendo es la expresión masiva de una bacteria. O sea, no puedo ver sus características individuales, pero sí puedo ver sus características macroscópicas, ¿sale? Puedo ver su color, su textura, su elevación, ¿sale? Entonces, hagan de cuenta que todos nosotros estuviéramos en un salón y de repente quitamos las sillas y nos juntamos todos, ¿no? O sea, nos apretamos así, entonces, si alguien de fuera viniera, un extraterrestre, y quisiera saber quién es Miguel, quién es Ashley, quién es MacDiel, pues tendría que separarnos, ¿no? Para ver nuestras características. Entonces, no podría haber una mano, no podría haber un pie exactamente. O sea, ¿por qué? Porque estaríamos todos apretaditos. Entonces, por eso las bacterias crecen así y nosotros de alguna manera las despegamos, las desmembramos para poderlas analizar, ¿no? Entonces, un clon o una cepa, pues podemos decir que es una bacteria, siempre y cuando el cultivo no esté contaminado, y se le puede asignar un género y una especie, ¿sale? Ese género y especie normalmente están determinados por características morfológicas y bioquímicas, ¿sale? Cuando no tenemos dinero para el DNA, las investigamos de esta manera. Entonces, normalmente la morfología es independiente de las influencias ambientales. Y normalmente una bacteria que es un coco o es un bacilo, aunque haga calor, aunque haga frío, sigue viéndose como un coco o como un bacilo, ¿no? Salvo contadas y raras ocasiones de algunas actinobacterias o de algunas bacterias que esporulan, casi siempre se ven iguales, ¿no? Normalmente la forma es una condición genéticamente estable, es decir, si ustedes ven su forma, la forma que tienen sus brazos, sus hombros, sus piernas, su cabeza, está codificada por un conjunto de genes. Y ustedes, por ejemplo, un día no se despiertan y ven que su brazo es de otro color o tiene otra forma. ¿Por qué? Porque hay una serie de genes que regulan su forma, ¿no? Lo mismo pasa con las bacterias, ¿no? Las bacterias pues no cambian de forma porque su forma está codificada genéticamente, ¿no? Normalmente, una vez que se estudia la forma, normalmente tenemos otras cosas que podemos estudiar dentro de una bacteria, ¿no? Como la química de su pared celular, si tiene inclusión citoplasmática, compuestos o productos de reserva, pigmentos, etc, 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 etc. Entonces hay muchas cosas que se pueden estudiar de una bacteria para poderla identificar, ¿no? Entonces, el enfoque clásico es casual y no sistemático. Esto no quiere decir que no sea válido, sino que normalmente está sesgado a las herramientas que tenga el investigador y a lo que esté investigando. Por ejemplo, si yo o alguno de ustedes tuviera una infección y yo hago un cultivo de su bacteria, a mí no me va a interesar de qué color es la bacteria, por ejemplo. A mí lo que me va a interesar es por qué esa bacteria les hace daño, ¿sí me explico?
pero eso no quiere decir que no nos ayude a identificarla, ¿sale? Ahora, el enfoque moderno, pues es el del DNA, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de DNA, pues ya todos lo sabemos, que todas las formas de seres vivos tienen DNA, y normalmente la extracción de DNA, como ya habíamos dicho, pues es algo costosilla, ¿no? En el caso particular de la identificación de cualquier forma de vida por extracción de DNA, normalmente lo que se hace es establecer su secuencia, y normalmente estas secuencias tienen un porcentaje. ¿Qué es este porcentaje? El porcentaje de G más E, o lo que es lo mismo, el porcentaje de guanina y citosina. El porcentaje de guanina y citosina nos dice qué tan relacionadas o no están dos bacterias que nosotros tratamos de identificar. Entonces, esto normalmente ya se hace con software de biología molecular, son análisis virtuales, pero para eso tenemos que sacar el DNA primero. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas técnicas. Lo primero que tenemos que hacer pues es un breve repasillo de biología molecular. Esto que tenemos aquí es un fragmento de DNA que no está torcido, está de alguna manera parcialmente desnaturalizado, y lo que nosotros vemos aquí son las llamadas bases nitrogenadas. Tenemos guanina y citosina, y adenina y timina. Entonces esto se repite miles de millones de veces para dar origen a la información genética que codifica las instrucciones de la vida. Entonces, este es un fragmentito muy pequeño, meramente para efectos explicatorios. Entonces, en ese sentido, la guanina siempre se va a unir con la citosina y viceversa. Y la adenina siempre se va a pegar con la timina, ¿vale? Entonces, adenina y timina tienen única y exclusivamente dos puentes de hidrógeno, y guanina y citosina tienen tres puentes de hidrógeno. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, no está directamente relacionado con la microbiología, pero es importante para efectos de la biología molecular. Si ustedes recuerdan sus clases de química, recordarán que existen diferentes tipos de enlaces, ¿sale? Entonces, los más fuertes normalmente son los covalentes de carbono y los covalentes metálicos. Son prácticamente indestructibles, son enlaces muy recalcitrantes, muy fuertes, ¿no? Y los más débiles son las fuerzas de Van der Waals y también los puentes de hidrógeno. Entonces, ¿cómo carajos es que el DNA se mantiene estable si nomás está unido con cinta Scotch, que son los puentes de hidrógeno? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que el DNA no se destruye si nomás está pegado por puentes de hidrógeno? Fer Velasco, ¿alguna idea? No, no se me ocurre. No se le ocurre. ¿Alguien más? Cri, cri, cri. Bueno, La forma, aquí voy. ¿no? Mande, perdón. La forma tendrá que ver. Sí, la forma tiene mucho que ver. Bueno, uno es la forma, ¿no? Estas hebras de DNA, pues si se fijan, están de esta manera, ¿no? Están paralelas. Pero la realidad, y a ver si no me rompo un dedo, es que están. Ay, dejen. Apagó su micrófono, profe. Sí. Ahí. Su micrófono. Profe, ahí. sí, apagado. Ah, sí, disculpen, no sé qué le apreté. Bueno, entonces, lo único que ustedes vieron es que estoy haciendo como algo de danza interpretativa, algo homosexual, pero bueno, Lo que trató de decir es que están como amarrados, ¿no? exactamente. Entonces, si ven ahorita mis manitas, que las tengo así torciditas, pues ustedes pueden apreciar que es más difícil soltar así las manos que si yo las tuviera así. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una. Y la otra razón es que el DNA funciona como un cierre. Si ustedes ahorita traen un pantalón de mezclilla, pueden ver que hay una serie de dientitos. Entonces, si tú tienes un dientito así chiquitito, pues esto es fácil que se rompa, ¿no? Pero si tienes varios dientitos así unidos, pues los cierres son muy fuertes, son bastante resistentes. Lo mismo pasa con los puentes de hidrógeno. Un solo puente de hidrógeno es muy débil, pero muchísimos son bastante fuertes.
¿sale? Entonces, esa es la razón del por qué el DNA es tan fuerte y tan flexible al mismo tiempo. Es tan fuerte que permite que el DNA sea estable, pero es tan débil al mismo tiempo que permite que existan las mutaciones. Entonces, pues es algo muy, muy, muy interesante desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, lo que nos va a decir qué tan parecida o no es una bacteria a otra es el porcentaje de guanina y citosina. Entonces, aquí está la formulita, que es básicamente la cantidad de guanina, citosina versus el 100% o la totalidad de todas las bases nitrogenadas, ¿vale? Entonces, todo este chorro que está aquí, se los voy a explicar con el esquema que está acá. Entonces, no perdamos de vista que lo que estamos buscando es qué tanto del DNA de un ser vivo se parece al DNA de otro ser vivo. Entonces, tengo yo dos microorganismos, ¿cierto? Estos dos microorganismos, yo les saqué su DNA. Entonces, tengo al A y al B, ¿sale? Entonces, lo que hago es que yo sé que el DNA se rompe o se desnaturaliza cuando lo calentamos. Entonces, yo caliento el DNA. Entonces, la escalerita de DNA ya se separó, ¿sale? Luego, hago una mezcla con los dos DNAs, ¿sale? Entonces, luego lo enfrío para que se vuelvan a pegar y me queden como al principio. Y aquí pueden ocurrir tres escenarios, ¿sale? Si el microorganismo A y el microorganismo B son los mismos, ¿qué va a pasar? Que los microorganismos son idénticos. Es decir, si esto es un Escherichia coli y esto es un Escherichia coli, son la misma, ¿sale? Pero, si solamente se pega una parte, ¿qué me quiere decir esto? Ah, pues esto me quiere decir que no son el mismo, pero que son parientes, ¿sale? Pueden ser primos o lo que ustedes quieran, ¿no? Y el último escenario, que es el que nunca queremos cuando no salen los experimentos, es que el DNA no se pegue. Entonces, si no se pega, ¿qué quiere decir? Que los microorganismos no están relacionados, ¿sale? Entonces, esto tiene muchas aplicaciones. Entonces, vamos a pensar ahorita en el COVID. Entonces, los primeros enfermos de COVID, y estamos hablando de un hospital, de un lugar que está cayéndole una pandemia, que es Wuhan, ¿vale? Ahí en China. Entonces, la gente empezó a extraer el DNA, porque es un virus de RNA, si no mal recuerdo, el RNA, y empezó a ver si se pegaba con el RNA de otros virus, y vieron que no. Entonces, ahí fue cuando la puerca torció el rabo, y los pobres chinitos dijeron, ya valió queso, ¿por qué? Porque estamos ante una enfermedad que su material genético no se empata con otro material genético. Entonces es una enfermedad nueva y ahora sí corran todos como gallinas descabezadas, porque como es nueva, ni tenemos vacunas, ni tenemos medicamentos para atacarla. Entonces es una forma de descubrir también no solamente nuevos microorganismos, sino también para descubrir nuevas enfermedades. Si el Seguro Social funcionara como debiera funcionar y fuéramos, como dice el presidente, si fuéramos Holanda o Noruega, que lo cual no es cierto, pues esto, cuando tú estuvieras muy enfermo, esto harían los médicos y los QFB y los biólogos que trabajan en el seguro. Te sacarían tu bacteria, le sacarían el DNA y la compararían con una base de datos de DNAs del mundo para saber qué demonios es lo que te está pasando y de qué estás enfermo, ¿sale? Por eso si se fijan, luego las personas que son muy mayores o alguien que tiene un sistema inmunológico muy débil, o a veces yo espero que no les ha dado una enfermedad, una gripe, un catarro, un chorrillo de esos salpicantes que no se les quita con nada, normalmente es, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una bacteria, una cepa nueva, que tiene ciertos componentes genéticos a través de la mutación o mágicamente les pegó una bacteria que agarraron del ambiente que nadie le había pegado y por eso su cuerpo tarda en reaccionar. ¿Sale? Aquí tenemos a alguien, una pregunta, dice Magdiel. Profesor, ¿es cierto que a la larga la exposición a los rayos solares modifica nuestro DNA? Sí, Magdiel, esto es completamente cierto. Los rayos solares o la luz del sol, como la conocemos vulgarmente, es una mezcla de distintos tipos de radiación. La radiación predominante en la luz del sol es la radiación del tipo UV, pero la radiación del tipo UV
se divide en 2 o 3 grupos, no me recuerdo bien, no traigo ahorita la clase de física a la mano, que es la radiación UVA y UVB. Entonces, la radiación UVA y UVB son dos caras de la misma moneda, es radiación invisible de alta energía. Entonces, esos fotones que están hipercargados son muy hiperactivos, lo que hacen es que le pegan a la piel y ¿qué hacen? Van rompiendo poco a poco las cadenas de DNA. Afortunadamente no es algo de lo que en la población nos tengamos, la población mexicana nos tengamos que preocupar. Aquí nadie es albino ni súper blanco, y aquí el que me diga ustedes que se cree güerito de ojo azul, los invito a que vean fotografías de la gente de Noruega, del norte de Rusia, para que vean lo que es ser blanco de verdad y rubio. Afortunadamente nosotros somos más morenitos, en particular yo, pues yo creo que no hay nadie más moreno en este grupo que yo. Y tenemos mecanismos de defensa, tenemos la capa de grasita externa de nuestro cuerpo, los emolientes naturales que sirven en cierta medida para rebotar ¿cómo se llama? Esos fotones que no nos afecten tanto. Si ustedes se fijan cuando van a la playa o a la alberca, su mamá luego ahí les anda poniendo gorro que se pongan el bloqueador. Casi todos los bloqueadores, hasta donde yo sé, son, ¿cómo se llama? Son de base oleosa, porque el aceite en cierta medida pues te protege. Y aparte tenemos otra molécula que nosotros los seres humanos producimos, que es la melanina. Entonces la melanina que producimos en la capa más externa de la piel, pues sirve precisamente para de alguna manera absorber ese daño y evitar que nos lastimemos, ¿no? ¿Qué debemos hacer si pasamos mucho tiempo expuestos al sol? Porque pues hay que decirlo, a veces pasamos mucho tiempo al sol. Pues continuamente conocer nuestro cuerpo, autoexplorarnos en el sentido de ver las marcas de nacimiento que tenemos, los lunares que tenemos, porque si esos lunares cambian de forma, eso es indicativo de daño al DNA y eso puede transformarse en un cáncer de piel. Normalmente el cuerpo los absorbe, destruye esas células que ya no funcionan y hay lunares que te aparecen y te desaparecen, ¿no? Pero si un lunar ya tiene un rato, un par de semanas contigo y tú ves que tiene una forma extraña, cuando me refiero a extraña es que no es un lunar bonito, que es un lunar así que con el borde bien definido, de un solo color, porque hay lunares luego que parecen amebas, así todas amorfas. Esos son los lunares que pueden ser peligrosos porque pueden degenerar en un cáncer de piel. Entonces, en el mejor de los casos, tú vas con tu dermatólogo y te hacen una pequeña cirugía y te cortan ese cachito de piel y no te pasa nada, ¿no? En el peor de los casos, esa mancha amorfa puede tener debajo ya una tumoración del tipo maligna, ¿no? Afortunadamente el cáncer de piel, como les digo, pues no es tan común en México, pero pues su tasa se va incrementando, sí por la exposición a los rayos solares, pero sobre todo por los malos hábitos, ¿no? Entonces, aquí el top 3 de las cosas que causan cáncer, las drogas, la mala alimentación y el alcohol. Entonces, ese es el top 3. Si aparte de ese top 3 usted se asolea mucho, pues está en el camino para que le dé cáncer de piel, ¿no? Pero afortunadamente por nuestro tono de piel, pues es algo, no es tan común, ¿no? Lo que sí, si de todas maneras no se cuida uno, pues se te mancha la piel, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Espérenme. Fer, a ver, díganos. Mencionó sobre los albinos. ¿Qué problema tienen ellos al sol? ¿Qué problemas tienen al sol? Más bien, ¿qué problemas no tienen al sol los pobres albinos? Bueno, los albinos tienen una mutación que les impide producir grandes cantidades de esta molécula que es la melanina. Entonces, como no la producen, pues sus tejidos no tienen coloración. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ellos están completamente expuestos a la radiación solar, ¿no? Si han visto a un albino, pues normalmente siempre andan con gorra, traen 1 kilo de bloqueador solar
porque si no, ellos sí se queman muchísimo cuando van a la playa o cuando están en el sol, ¿no? Entonces, son de esas mutaciones que tenemos la población humana, que afortunadamente son recesivas, no son, ¿cómo se llama? No son dominantes, y pues la misma naturaleza se encarga de despacharlo, ¿no? Por eso casi no vemos gente albina, porque están muy expuestos a sufrir tipos de cáncer de piel. A los pelirrojos tampoco, sobre todo a los hombres, no se sabe bien por qué, les da más cáncer o tienen otras mutaciones raras. Y así, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, la tasa de mutación para albinismo es muy baja, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse de eso, ¿no? Y bueno, y si conocen a alguien que tenga albinismo, pues no hay que hacerle bullying, y pues siempre hacerle la recomendación de que use bloqueador solar y traiga gorra, ¿no? Bueno, a propósito de enchiladas, bueno, a ver si no se va a apreciar muy bien, pero bueno, voy a poner aquí mi cachete. No, casi no se ve. Bueno, el caso es que su humilde servidor pues estuvo en semanas pasadas haciendo algo de ejercicio al aire libre, porque estaba aburrido de estar encerrado, y me empezó a salir una mancha aquí en el cachete. Entonces no he ido al médico ni nada, no es algo grave. Se está desvaneciendo, es más bien una quemada, porque como algunos días se me olvidaba la gorra, que por eso siempre la traigo también, el lente funciona como una lupa. Entonces, si el sol te cae de arriba hacia abajo, pues, ¿qué sucede? Pues te vas pareciendo mapache, ¿no? Se te va quemando aquí de los lados, ¿no? Entonces, eso me pasó, pero afortunadamente ya se está corrigiendo, ¿no? Más allá de la cuestión estética, pues sí es importante que chequemos nuestros lunares, ¿no? Y sobre todo que le digamos a la gente de confianza, yo esto siempre se lo digo a mi novia, si algún día me pasa un accidente, pues que no se te olvide que yo tengo, si mi cuerpo queda irreconocible, en la base de este dedo, bueno, tampoco se aprecia muy bien, yo tengo un lunar. Entonces los lunares en las palmas son raros, ¿no? Entonces, pues eso ayudaría a que me identificaran, ¿no? En caso de algún accidente. Ok, bueno, si no hay más dudas de los albinos, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ya vimos esta forma, ¿no? De cómo el DNA ayuda a la identificación de los microorganismos, ¿no? Entonces, hay otras formas en las que nosotros podemos analizar fragmentos de DNA específicos. Ya utilizamos DNA para estudiar una sola bacteria, ¿sale? Pero si a mí no me interesa toda la bacteria, lo que yo puedo hacer es buscar un pedazo de gen específico. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos aquí en este ejemplo, vamos siguiendo los numeritos, que un fragmento de DNA de Salmonella es clonado en E. coli, ¿sale? Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, muchas veces las bacterias adquieren superpoderes, ¿sale? Esos superpoderes normalmente están codificados dentro de los plásmidos. Entonces, este círculo negro es el cromosoma bacteriano y este chiquito de aquí es el plasmido o plasmidio. Lo pueden encontrar de las dos formas. Y aquí se encuentran codificados los genes de resistencia. Lo decía ayer en mi conferencia. Sirve para la detoxificación de metales pesados, pero también para la resistencia a antibióticos. Entonces, vamos a suponer que esta salmonela, como todas las buenas salmonelas, causan una salmonellosis bien sabrosa y una diarrea de la que no les quiero yo contar. Entonces, esta salmonela le vamos a quitar un pedacito de su DNA, del plasmido, y lo vamos a clonar en E. coli. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer eso? Primero, el DNA que le sacamos, le vamos a poner un colorante fluorescente, ¿sale? Entonces, a ese colorante fluorescente se va a echar junto con el DNA a unas bacterias que vamos a quitar de un filtro, o sea, que las cultivamos así normal, ¿no? Las calentamos, ¿para qué? Para que se les pegue el nuevo DNA. Entonces, el nuevo DNA se va a pegar y aquí va a suceder algo interesante. Si la E. coli o el resto de los microbios que están ahí tienen o se ven fluorescentes, ¿qué sucede? Pues que esas bacterias quizá no son salmonelas, son otra cosa, pero adquirieron el DNA
de la salmonela original. ¿Por qué? Porque estos plásmidos son como, ay, no sé cómo decirlo, para no sonar tan chavorruco. ¿Han jugado Magic o Pokémon con tarjetas? O sea, pues lo que hacen es que las intercambias para tener nuevos poderes. Entonces, las bacterias son bien chidas entre ellas y lo que hacen es que te dicen, ah, tengo al mago oscuro o al dragón de ojos azules y se lo rolan. Entonces, así adquieren nuevos poderes. ¿Y qué sucede cuando tienen esos nuevos poderes? Una salmonela le dice a una E. coli o a cualquier otra bacteria que viva dentro de tu pancita, le dice, güey, encontré una nueva forma de chingarme a nuestro hospedero. ¿Y qué pasa? Pues que ahora todas son bien cholas y ya tienen ese superpoder de volverse resistentes a un antibiótico. Entonces, esa es la manera en que las bacterias se van haciendo más rudas, más cholas con el tiempo, ¿no? Y este es un análisis médico, pero que tiene muchas aplicaciones, ¿no? La primera, pues, es encontrar por qué demonios, vamos a suponer que a ti te dan un medicamento contra salmonela. Te matan la salmonela, pero esa salmonela antes de morir les dijo, oh, toma mi superpoder a las demás bacterias. Y pues por eso nunca te curas. Entonces, por eso es tan importante que cuando les dan un tratamiento con antibióticos, si el doctor les dice, tómense 2 pastillas cada 8 horas por 15 días, se lo terminen. Porque si no lo terminan y ustedes se sienten bien, estas bacterias que se murieron, lo único que van a hacer con su último aliento de vida es pasarle la carta del mago oscuro a otra bacteria para que sigan creciendo y reproduciéndose y matándolos a ustedes, ¿no? Entonces, pues esa es la razón del por qué necesitamos terminar los tratamientos médicos con antibiótico, porque si no, le estamos diciendo a las bacterias que sus DNAs virales, pues se sigan reproduciendo, ¿no? Nunca las terminamos de matar, ¿no? Entonces, una vez que ya hicimos todo esto, volvemos al sistema natural o a la nomenclatura binomial que ya habíamos dicho, y no dejo descansar aquí a las salmonelas. Normalmente cuando alguien se enferma de salmonelosis es porque tiene una especie de salmonela, pero salmonelas hay para aventar para arriba. Entonces, aquí tenemos a una especie que es salmonela entérica, pero hay como 6 variantes de salmonela. ¿En qué consisten en esas variantes? En que tienen diferentes, me voy a regresar tantito, en que tienen diferentes plásmidos. Entonces, esos plásmidos les dan poderes diferentes a esas salmonelas. ¿Vale? Entonces, chicos, se nos va a acabar la sesión. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? Muy bien. Espero que haya Entonces, quedado... ¿Perdón? entonces una forma de verlo del ADN es midiendo el porcentaje de guanina, pero